have a dream. A lo largo de la historia, el liderazgo ha dado vida a los individuos, equipos y culturas más extraordinarios que el mundo haya conocido. One person can change the world by giving people hope. Desde Alejandro Magno hasta Churchill, Napoleón hasta Mandela, Ford hasta Jobs, desde los espartanos hasta los Navy SEALs y desde emprendimientos hasta corporaciones. Limits, like fears, are often just an illusion. Los principios de liderazgo que descubrirás aquí son atemporales, trascienden industrias y han sido probados a lo largo de la historia por personas comunes que transformaron el rumbo de millones de vidas. That goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Soy Jorge Calle y este es Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, el espacio donde exploramos las verdades universales detrás de los más grandes líderes, equipos y culturas de la humanidad. Este es el podcast de Startups Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, episodio número 32, con Federico Klinker y yo, Jorge Calle. Fede, ¿cómo estás? Buenos días. George, todo muy bien, gracias. ¿Y vos, cómo vas? Excelente, hermano. Excelente y listos pues para otro tema bien importante. Listos. Así que démosle. Roma, verano del 216 a.C. El sol se alza sobre el campo de Canas, en el sur de Italia. Allí la República Romana ha reunido el ejército más grande de su historia, casi 80.000 hombres. Senadores, cónsules, tribunos, jóvenes de las familias más antiguas, todos están en la línea de batalla contra Aníbal y su ejército cartaginés. Lo que sucede ese día parece imposible. El ejército romano es rodeado, aplastado, aniquilado. En unas horas, 70.000 hombres yacen muertos. Entre ellos, decenas de senadores, generales y miembros de la élite. En un solo día, Roma ha perdido buena parte de su clase dirigente. Las noticias llegan a la ciudad y el pánico es total. Para cualquier otro pueblo aquello habría sido el fin, pero no para Roma. Su senado, mutilado por las bajas, siguió sesionando. Nuevos senadores ocuparon los puestos de los caídos. Nuevos cónsules fueron elegidos el año siguiente. Nuevas legiones fueron reclutadas, aunque pareciera imposible después de tantas pérdidas. Y poco a poco, de ese vacío no surgieron improvisados, sino hombres que ya habían sido templados, generales que habían servido como tribunos bajo otros, tribunos que habían marchado como centuriones antes, jóvenes que habían recorrido los primeros peldaños del camino político y ahora daban el salto a la primera fila. En Roma cada derrota abría el espacio para que alguien ya probado en un nivel inferior asumiera el siguiente. No era azar, ni simple coraje, era el fruto de una cultura que, aun en la derrota, siempre tenía otra generación lista para liderar. Por eso la República de Roma no cayó ese día, ni muchos otros, porque mientras otros pueblos dependían de un rey, de un caudillo o de un héroe, Roma había construido un flujo incesante de personas capaces de tomar el timón cuando los de arriba caían. Y de esa cadena de relevos emergió finalmente un joven de 25 años, Publio Cornelio Escipión, que tomó lo que quedaba de la República y llevó a Roma a derrotar a Aníbal y a Cartago en Sama. Ese es el inicio del episodio de hoy, que vamos a hablar de formar líderes, no tanto formar seguidores. ¿Listo? Súper. Hermano, Roma había creado algo único, que era un mecanismo institucional de regeneración de líderes. No necesariamente lo hicieron con esa intención precisa, ¿cierto? Pero sí tuvieron ese resultado. Eso es algo que se llamaba el cursus honorum, que era el camino de los honores en Roma. Y ese cursus honorum hacía que los ciudadanos patricios y muchos plebeyos pues pasaran por distintos niveles de mando. Entonces, primero como cuestores, después como ediles, luego como pretores, finalmente como cónsules, que era el cargo más alto antes del imperio, ¿cierto? Y cada escalón era un campo de entrenamiento. Entonces aprendían de administración, aprendían de guerra, aprendían de política, de tribunales. O sea, en la administración, en la práctica era una escuela tremenda de liderazgo. Además, el poder, Fede, no lo concentraban en una sola persona, ¿cierto? Roma tenía 2 cónsules al mismo tiempo, que elegían cada año. Y eso significaba que en cualquier momento había no uno, sino muchos hombres probados en la experiencia de gobernar ejércitos y de dirigir una república entera, ¿cierto? Y eso hacía una diferencia enorme, porque mientras otros pueblos se derrumbaban cuando caía su rey,
Roma tenía siempre otra generación lista para dar el paso, ¿cierto? Entonces, mírame, por ejemplo, el contraste con un imperio como el persa. Cuando Darío huyó ante Alejandro Magno, el imperio se vino abajo. La estructura no estaba diseñada para producir líderes de relevo. Estaba diseñada para producir seguidores, ¿cierto? Para depender de un solo soberano. La República Romana era lo contrario. No es que fuera invencible en cada batalla, sino que había construido un sistema para formar líderes de primera, de segunda, de tercera línea, y por eso podía jugar a largo plazo. Entonces Aníbal podía ganar la guerra de hoy, pero Roma estaba preparando a los hombres que ganarían la guerra de mañana. Hoy, ¿cuántas organizaciones tienen algo parecido a eso? Complejo, muy complejo todo. Y de hecho, hay un estudio que salió, lo publicaron en Forbes ya en el 2021 que dice, por ejemplo, que el 14 de las compañías dicen tener ese talento de liderazgo que necesitan para ejecutar esa estrategia de negocio, o sea, tener la cantera. Solo el 14%. Solo un 14% dicen tener un sistema de generación de líderes, de formación de líderes, una cantera. Exactamente. Es demasiado poco. Eso hace una diferencia enorme. Total. Y conectándolo con la actualidad, George, yo digo que anteriormente, y vos me corregirás, pues no se podían dar el lujo de traer al emperador del otro imperio o al cónsul del otro pueblo. Les tocaba o tener su propia cantera o resignarse a morir porque no había quien tomara el mando. Las empresas hoy siento que tienen esa facilidad, por así decirlo, de traerse emperadores de otros reinos, de otras empresas, de la competencia. Sin embargo, pues conectándolo con otros datos, y es que pues las empresas que logran que sus mismos empleados asciendan a cargos de liderazgo, pues han demostrado datos que lo hacen o empiezan a rendir en un 20% más rápido, mientras que los gerentes contratados externamente tardan un 61%, pues tienen un 61% más de probabilidad de fracasar. Tremendos datos. Los datos son tremendos y son una lección clave, hermano, para las personas que nos están escuchando hoy, para las organizaciones hoy. ¿Cierto? Esa diferencia entre formación de líderes, formación de seguidores. Bueno, porque es que el seguidor espera órdenes. ¿Cierto? Y el seguidor funciona mientras el jefe esté presente. Entonces, mírame las cifras que vos das. El líder es diferente. O sea, un líder toma el timón cuando sea necesario. Sostiene la misión incluso cuando el jefe no está. Ojo, un líder. O sea, hablé de líderes y hablé de jefes. Estamos diferenciando, como siempre, el tema de que el liderazgo no es un cargo. El liderazgo no es un... ¿No es cierto? Entonces podemos tener jefes sin ser líderes, líderes sin ser jefes de nadie, pero efectivamente cualquier persona puede liderar. Aquí, por supuesto, uniendo ambas cosas, mírame las cifras que vos estás trayendo que son decisivas. Y eso pues lo hemos visto todos, empresas donde las personas simplemente esperan órdenes. ¿Y qué pasa cuando un líder se va? Por algún motivo. Pero la pregunta para cada persona aquí escuchando se vuelve: Fede, ¿estoy construyendo un grupo de seguidores que dependen de mí? ¿O estoy creando un sistema de líderes que pueden continuar sin mí? ¿Cierto? De alguna manera estoy dentro de ese 14%, dentro de ese grupo de élite que está formando esos líderes, esa cantera, ese sistema de regeneración de líderes. Y es que cuando todo depende de una persona, todo el conocimiento, hermano, toda la energía, toda la decisión se concentran en un solo punto. Y si ese punto falla, la organización entera puede fallar. En cambio, cuando hay líderes formados en todos los niveles, la misión no está amarrada a una sola persona, sino a una cultura. Y una cultura de líderes puede sobrevivir, hermano, incluso a las peores crisis. ¿Sí o no? Entonces, ahí están esas cifras que estás dando. Esto, hermano, lo vemos en todas partes. Entonces, imagínate, vemos negocios familiares, emprendimientos que parecen muy sólidos, mientras el fundador está al mando.
Pero ¿qué pasa cuando el fundador fallece o se retira, cierto? Muchas veces lo que se observa es que las empresas se desmoronan. Declive. No formaron a nadie más para decidir, para dirigir, para sostener la cultura inicial que se había creado. Eran más un modelo Darío. O sea, todo dependía de una persona. Lo vemos en el sector público, hermano, en los equipos, en organizaciones de todos los tamaños. Todo gira alrededor de una figura central. Y mientras esa persona esté, pues parece que todo funciona. Pero apenas la persona falta, se muestra la verdad. Y es que había muchos seguidores, pero no muchos líderes, como en Persia. De hecho, Fede, es bien curioso, sobre esto hemos hablado anteriormente muchas veces vos y yo, que de una gran empresa se va un líder. Y de un momento a otro la empresa, el desempeño de la empresa empieza para abajo, para abajo, para abajo. ¿Sí? Empieza una especie de declive. Y muchas personas hacen el comentario de ¿cómo sería de buen líder que, mira, se fue y todo se empezó a derrumbar? Y es al contrario. Total. El liderazgo se mide por el legado. O sea, cuando vos te vas de una organización y esa organización sigue funcionando bien sin vos, es que algo dejaste bien. Dejaste un grupo de personas preparadas para sostener la misión, para sostener la cultura, el desempeño, los resultados. Ahí se mide el liderazgo. Total. Se mide el liderazgo. Viéndolo desde la rentabilidad, ¿qué es mejor? ¿Tener a alguien que si no está no funciona la empresa o tener a alguien que está creando los cimientos de la estructura que necesita la empresa para que cuando esa persona se vaya en el largo plazo, las personas sigan haciendo lo que tienen que hacer, convencidos de lo que están haciendo? ¿Qué trae más retorno? ¿Qué dirías vos? Largo plazo. Largo plazo, ¿sí o no? Largo plazo, retorno de largo plazo incluso. No es ni siquiera un mayor retorno hoy. Es un retorno, es un juego de largo plazo donde los retornos continúan, ¿cierto? Y que se reparten mejor, idealmente. En contra del modelo Persia, por decirlo de alguna manera. La República de Roma fue lo contrario, ¿cierto? Roma no dependía de un rey. Roma dependía entonces de ese sistema que aseguraba que siempre hubiera alguien más información. Y por eso pudo sobrevivir a derrotas que habrían destruido a cualquier otro pueblo. Lo mismo pasa en las organizaciones, hermano. Llegan las crisis, pasa una generación de líderes, se sostienen. Aquí nos queda una pregunta, Fede, que es bien importante para el liderazgo de hoy, para cada uno de nosotros, y es, ¿nuestra organización se parece más a Persia o a Roma? A esa Roma republicana. Mi liderazgo se parece más al de esa Persia antigua o al de esa Roma de la República. Entonces, imagínate, Fede, dos compañías. Entonces, en la primera compañía hay claridad sobre qué significa liderar. Sí. La organización entera entiende qué es liderar. La organización ha definido con precisión qué es liderazgo y cómo se forma a un líder. Sí, tienen un proceso intencional, se transmiten valores de trabajo, se forman mentalidades, se entrenan habilidades. Las personas aprenden a usar su tiempo, a tomar decisiones con criterio, a tener conversaciones difíciles. Saben que el liderazgo no es un cargo solamente, sino que es una acción que cualquiera puede ejercer. Las personas entienden cómo progresar en esa carrera de liderazgo. Tienen total claridad porque entienden en cada nivel de liderazgo qué se requiere de uno. En términos de mi mentalidad, en términos de las cosas que debo hacer y debo dejar de hacer, en términos de cómo usar mi tiempo. Todas esas cosas en cada nivel. Hay empresas con esa claridad. Ahora pensá que cuando en esa primera empresa falta un jefe, surge una crisis, hay alguien preparado para dar un paso adelante. Si un cargo se queda vacío, si toca ascender a alguien de pronto o abrir un puesto nuevo, la compañía no tiene que salir a mirar afuera, como vos mencionabas ahora, ¿no es cierto? Ya tiene adentro una cantera. Ya tiene adentro personas preparadas, no solamente en lo técnico, sino en lo esencial, que son personas con principios de liderazgo, con hábitos, con criterios. Son personas que pueden sostener la cultura mientras resuelven el problema. Pensate en una segunda compañía. En una segunda compañía imaginaria no hay claridad de qué es el liderazgo, ni de cómo se forma un líder. No existe esa parte intencional. Entonces la gente simplemente hace su trabajo y espera órdenes, ¿no es cierto? Cuando falta un líder,
resulta que no hay nadie preparado. Y normalmente toca traer a alguien desde afuera, ¿eh? Y muchas veces esas personas que llegan desde afuera traen mucha experiencia técnica, pero están desalineadas con la cultura. Y el resultado suele ser que en lugar de fortalecer la organización, pues la debilitan y hasta comienzan a destruir la identidad, el juego de largo plazo de la organización. Pero si vos tuvieras que apostar, ¿cuál de esas dos compañías crees que aguanta mejor una crisis real? La que tiene su cantera, la que tiene las personas entrenadas, forjadas bajo la cultura y bajo los estándares de liderazgo, definitivamente. De acuerdo. Lo ha mostrado la historia, ¿cierto? ¿A cuál de esas dos empresas, pregunta para el público que nos está escuchando hoy, ¿a cuál de esas dos empresas se parece más tu empresa? ¿A cuál se parece más tu equipo, tu liderazgo, ¿cierto? ¿A cuál se parece más? Porque quizás tu liderazgo se parece más a Persia. Entonces no tenés un proceso para formar líderes. Todo depende de una sola persona arriba, ¿cierto? Todo depende mucho de mí. Y ahí hay mucho que hacer. Es importante hacerlo. Y la buena noticia es que se puede hacer, ¿cierto? O quizás hay personas que están sintiendo que el liderazgo, pues, de cada uno se parece más a Roma, ¿cierto? Hay un sistema que regenera liderazgo, que entrena, que empodera, que transmite cultura, principios. Eso es genial. Si es así, excelente. Sea cual sea el caso, aquí hay algo táctico que todos podemos empezar a aplicar desde hoy para formar más líderes en lugar de más seguidores. Dos cosas. Primero, alinear. ¿Listo? La alineación es la base. Y alinear implica definir claramente, hombre, ¿qué significa liderar en tu compañía? Transmitir eso a todas las personas, ¿cierto? No solamente que hablemos de cargos en la empresa, hablemos de responsabilidades, de la mentalidad que se requiere en cada nivel de liderazgo, de principios de liderazgo. Cuando la gente entiende qué es liderar y cómo se lidera en esta cultura en particular, entonces por fin tenemos una referencia clara para crecer. Ya hay un estándar, ya hay un ejemplo a seguir, hay una figura que podemos perseguir. Primero es alinear, es tener claridad. Y lo segundo es empoderar. ¿Cierto? No basta con la claridad, hay que formar en la práctica. ¿Y eso qué significa? Pues que hay que entrenar para poder empoderar. Entonces, tomamos a una persona, a las personas les damos responsabilidades. Permitimos que la gente decida. Por supuesto, en cosas que no sean fatales, ¿cierto? Porque permitimos que la gente decida, la gente va a cometer errores. Cuando a nosotros nos han dado la oportunidad, hemos cometido errores, ¿cierto? Y por eso es importante acompañar a las personas en sus errores, asumir responsabilidad uno primero como líder, ¿cierto? El entrenamiento de liderazgo tiene que ser progresivo. Vamos dando poder, o sea, empoderar, vamos dando poder de forma escalonada, cada vez un poco más. Y cuando entrenamos a nuestra gente en responsabilidad, en criterio, en cómo manejar equipos, aunque sea de forma temporal, no solamente estamos formando seguidores y ejecutores, estamos formando líderes, ¿cierto? Son personas que, llegado el momento, pueden resolver, pueden decidir de forma alineada, pueden tomar el mando sin destruir la cultura. Ese es el proceso. Alineación y empoderamiento. Simple. ¿Cierto? Todo, pues, por supuesto, como la eterna frase nuestra de Karl von Clausewitz, todo en la guerra es simple, pero no por eso es sencillo. Esas dos cosas que hay que hacer son simples, pero por supuesto en la práctica no son sencillas. Pero el proceso sí es simple. Y es un proceso que forma líderes confiables en todos los niveles. Total, George. Viene también una primicia, pues, y es, si uno está aspirando a ser líder, pues líder de tener equipo a cargo, es no tener que esperar a llegar al cargo para tener un autoliderazgo. El ex CEO de General Electric, Jack Welch, decía, antes de ser líder, el éxito es crecer uno mismo. Cuando te conviertes en líder, el éxito es hacer crecer a otros. Entonces, sí. no es que toda la responsabilidad de la formación de la persona dentro de una empresa en liderazgo dependa de la empresa per se,
esa persona también tiene que ponerse por encima y Correcto. asumir el rol que él tiene dentro de la organización y tener un autoliderazgo y liderar situaciones. Obviamente la cultura, si lo permite, la cultura de la organización le da la oportunidad de desempeñarse y de tomar liderazgos así no tenga cargo. Eso hace pues que se forme el líder como en esas primeras bases, en las escalas de las empresas. Hermano, el punto es buenísimo y te agradezco que lo traigas a colación. Mira, ¿qué pasa cuando vos querés ascender en una organización y no tenés idea de cómo ascender en una organización? O sea, ¿qué tenés que hacer para ascender? ¿Con qué criterio actúas? ¿Con qué criterio tomar decisiones? ¿Dónde creces? Se vuelve difícil, se vuelve confuso, ¿no es cierto? Ahora, cuando vos tenés una claridad de cuáles son las cosas que la organización quisiera que una persona tenga en niveles más adelante, pues vos vas a tener, digamos que una lista de chequeo, claridad de qué camino tenés que recorrer. Esto falta en la mayoría de las organizaciones del mundo. Y esto está pasando mucho hoy en día. Hace poco, en una reunión de líderes, había un líder que decía, hombre, estamos teniendo un problema en la organización y es que muchos de nuestros colaboradores, y en particular los más jóvenes, no quieren hacer el trabajo. No quieren esforzarse en el trabajo que hay que hacer para subir. No, quieren la presidencia ya. Entonces uno les dice, sí, pero necesito este papeleo. Yo no quiero hacer ningún papeleo. Yo creo que yo merezco ya un cargo más alto. Y estamos teniendo este reto, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué pasa eso? Aparte porque es que no hay claridad de qué se requiere para que yo suba de nivel. Entonces, imagínate una compañía. Nosotros trabajamos algo que se llama, pues, lo has escuchado aquí en startups, es una progresión de una carrera de liderazgo. Entonces, es importante que una persona sepa cuáles son los diferentes pasos que yo tengo que seguir para poder seguir subiendo en mi camino de liderazgo. Una empresa donde exista claridad de, mira, esto es lo que se espera de vos en este momento, que sos un contribuyente individual. Vos en este momento se espera que cumplas con tus responsabilidades, que llegues a tiempo, que te desempeñes de esta manera, que logres estos resultados. Si vos haces esto, vas a tener éxito, vas a ganar en esta organización como contribuyente individual. Perfecto. Eso está claro, sí, listo. Ahora, si vos quisieras ascender y volverte líder de otros contribuyentes individuales, la pregunta es, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué pasa si yo te dijera, lo que tenés que hacer es esto? Tenés que cambiar la forma de pensar. Antes vos hacías, la frase que mencionaste ahora, antes hacías, pero ahora tenés que lograr a través de otras personas. ¿No es cierto? Ese es tu cambio de mentalidad. Ahora vas a tener que dedicar tu tiempo no a hacer tanto, sino que vas a tener que dedicar tu tiempo a formar personas. Vas a tener que dar feedback. Vas a tener que X, Y o Z habilidades, vas a tener que emplear tu tiempo de forma distinta. Antes lo empleabas de esta manera, ahora lo vas a tener que emplear reuniendo a tu equipo, vas a tener que estar compartiendo un poco con las personas, escuchando. Van a cambiar muchas cosas en tus valores de trabajo, en las habilidades que tenés que estudiar, la forma como usas el tiempo. Pero si vos entendés esas 15, 20 cosas que tenés que hacer para poder pasar al siguiente nivel y liderar a un equipo, tenés un camino más claro, ¿no es cierto? Eso nos está faltando en las compañías de hoy. Total. Tenemos claridad de qué tengo que hacer para seguir hacia adelante, esa progresión. Y mira que sumándole a eso, hoy las organizaciones cada vez son más horizontales y cada vez los roles de liderazgo están siendo más diluidos y por eso la importancia de no solo liderar para liderar a otros, sino ese liderar sin cargo. O sea, qué elementos
la empresa me va a dar para yo poder liderar proyectos, poder liderar nuevas iniciativas, poder liderar mi rol, aún si no tengo una persona a cargo, porque es que las personas muchas veces dicen, no, es que yo no puedo crecer más porque ya es esto o la vicepresidencia, pero para que la vicepresidencia de donde yo estoy se vaya, tiene que pasar pues una pandemia, pues, ¿sí me entendés? Entonces ven que su potencial de crecimiento se pierde o lo ven muy lejano y hay un gap entre, no, pues que usted se puede seguir desarrollando como líder. Exacto. Y en lo que mencionabas, que es algo muy común hoy en día. Hoy en día hay mucho trabajo por proyectos, ¿sí? Se reúnen equipos de forma temporal, muy ágil, simplemente para sacar adelante un objetivo. ¿Cuál es el tema? Que sacamos a una persona que está acostumbrada a trabajar individualmente y quizás sea excelente en eso, y le decimos, vení, vos sos excelente en lo que haces, necesito que lideres este equipo de 15 personas para sacar adelante algo que se necesita y listo. Y listo. De un momento a otro dice, a ver, yo no sé muy bien qué hacer. Hay personas que lo logran y que no. Supongamos la persona que no lo logró y que fracasó en el intento. No hay malos equipos. La pregunta es, ¿a esa persona que pusimos allí estaba bien preparada? No técnicamente para desempeñarse como un contribuidor individual, estaba bien preparada para liderar a un equipo de trabajo y llevar a ese equipo a ganar y a lograr un objetivo, ¿sí? Cumplir su misión temporal incluso. Y muchas veces la respuesta es no. Total. Si esa persona no está bien preparada. Ahora, volvemos al mismo tema. Esa progresión, ¿sí? No necesariamente jerárquica, sino el hecho de que una persona esté preparada para liderar un equipo de trabajo. Eso normalmente no lo tenemos en las compañías. Ahora, cuando tenemos claridad de, por ejemplo, ese caso que vos estás diciendo y sabemos que, hombre, ¿qué tal si preparamos a estas personas para que el día de mañana puedan liderar un equipo, coordinar con otros equipos, con otras áreas para lograr objetivos comunes? Ahora, ¿qué hace falta? Y aquí es donde viene la parte clave que vos tocaste. ¿Cuál es la responsabilidad de la compañía, de un equipo, de un líder? Darle claridad a su gente. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer si quieres liderar? Total. Si quieres liderar, ¿y en qué nivel? O sea, si quieres liderar a un grupo de contribuyentes individuales, esto es lo que se necesita. Pero si tú quieres liderar el día de mañana, no a contribuyentes individuales, sino a otros líderes, esto es lo que tienes que adquirir en el camino. Total. En términos de mentalidad, en términos de acciones, en términos de tu uso del tiempo. Si el día de mañana quieres una vicepresidencia, esto es lo que tienes que hacer. Esto es lo que se espera de ti en esta compañía. Pero el camino está claro. Y el camino está claro porque la compañía lo da. Ahora, ahí es donde se facilita el camino de la persona. Total. La parte que decías, y es mi responsabilidad tomar ese camino y decir, muy bien, ¿qué me hace falta? Así es. No, y pasa mucho y es una realidad, por lo menos acá en Colombia, de todo lo que uno ve en las empresas con las que uno hace consultorías y demás, y es que muchas veces el líder es el líder que mejor lo hace técnicamente. El que se desempeñaba una estrella súper tesa, pero llegó a un rol y sigue haciendo muchas cosas que hoy el equipo pudiera hacer y llevándose los créditos y sigue brillando esa estrella sola y el equipo apagado, y pues eso solo genera una cultura de, pues yo no puedo crecer más, mi jefe, porque el jefe es el que se lleva los créditos, es el que sale algo bien y saca pecho, sale algo mal, equipo. ¿Y qué pasa ahí? Se daña la cultura y simplemente se pierde todos esos talentos que tienen el potencial de desarrollar un liderazgo impecable. Se van, simplemente se van. Exactamente, y cuando se van talentos, estamos afectando el juego de largo plazo de la organización. Es la misma ventaja competitiva de una organización. Entonces aquí, hermano, este tema es clave. Yo creo que la invitación, Fede, aquí es a que pensemos con la mentalidad de formar líderes. Esto es precisamente lo que estamos hablando cuando hablamos de la progresión de una carrera de liderazgo. Una de las cosas que tiene que cambiar en la mentalidad de una persona que desea liderar en niveles cada vez más altos es formar más líderes
y menos seguidores. Total. Eso es absolutamente clave para muchas personas, es muy difícil. Es muy difícil ese cambio de mentalidad, por eso muchas personas son ascendidas y siguen haciendo. Y quieren quieren seguir haciéndolo porque, entre otras cosas, es difícil soltar. Wow, si yo era tan bueno en lo que hacía, ¿cómo le voy a decir a alguien que lo haga? O sea, si yo soy capaz de hacerlo mejor. Si lo ¿no es tengo cierto? aquí, ¿cómo le voy a decir a otro que lo haga? Y en el corto plazo vas a ser súper eficiente. O sea, vas a lograr el resultado. Pero ¿cómo Quizás, se claro. ve eso en el largo plazo? Exacto. Entonces volvemos a lo mismo. Y es lo que dijiste, sucede en las empresas todo el tiempo. Seguro nos ha pasado a nosotros. Uno dice, pero es que yo lo hago muy bien. Entonces, a ver, no, mira, sabes que yo lo hago. Vení, yo te reviso todo. Vení, no, esperen un momentico que yo creo que yo tengo una mejor idea, ¿cierto? Ya es donde nos convertimos en el cuello de botella de nuestro propio equipo. Obstaculizamos el crecimiento. Formamos un montón de seguidores que finalmente, apagados, dejan de involucrarse, dejan de aportar, dan lo mínimo, siguen órdenes. Los mejores del equipo, pues eventualmente dicen, no, yo estoy para más, me voy. Se quedan las personas que dicen, yo no estoy para más, yo me limito a seguir órdenes y listo. Podemos pasarnos 10 años en esas hasta que tenemos una organización estancada en el tiempo, sin líderes. El día de mañana uno se va, ese equipo se derrumbó, uno dice, hombre, yo sí era muy buen líder, como mi equipo se derrumbó después de mi partida, era totalmente lo contrario. Nunca empleamos nuestro tiempo y llevamos a cabo las acciones necesarias para formar líderes. ¿Por qué? Porque tampoco teníamos la mentalidad. De ahí esa progresión en la carrera de liderazgo. Así que yo creo que vale la pena hacer un día un episodio específicamente sobre esa progresión. Total. Pero por ahora, la invitación es para los oyentes, váyanse con esa mentalidad. Hay que formar líderes y para eso alineación y empoderamiento. Fede, ¿con qué te quedas hoy? Una sola cosa con la que te quedes hoy que sea importante. Pues George, yo diría y podría concluir que quizás en el corto plazo tener seguidores sea más atractivo y una vía muy fácil y rápida para conseguir resultados. Pero si queremos pensar en un largo plazo y en la sostenibilidad de la empresa, más allá de mi rol, un CEO, un presidente de una empresa, si quiere pensar en qué va a pasar en esta empresa de aquí a 20 años, debería estar pensando es qué líderes estamos formando. Buena conclusión. Yo creo que no hay nada más que aportar por mi parte. Esa estuvo muy bien. Quizás la reflexión final, Fede, para finalizar. Y listo. Roma pudo perder ejércitos enteros. Pudo ver morir a senadores, cónsules, generales, pero nunca perdió su capacidad de regenerar liderazgo. Siempre había alguien que daba un paso adelante, alguien que ya había sido formado para el momento. Por eso Roma sobrevivió a derrotas que hubieran destruido a cualquier otro pueblo. Ahora la pregunta es para ti. ¿Tu organización resistiría un Canas? ¿O se derrumbaría al primer golpe porque todo depende de una sola persona? Si la respuesta te incomoda, tal vez sea la mejor noticia porque puedes empezar hoy a cambiarla. Puedes decidir si quieres dirigir una empresa que se parece a Persia, frágil, sostenida solo por una persona, o una organización que, como Roma, ha entendido que el mayor legado de un líder no son los seguidores que lo acompañan, sino los líderes que lo reemplazarán. Ese es el verdadero triunfo del liderazgo. No que te sigan hoy, sino que la misión continúe mañana. Eso para respaldar las frases últimas que vos dijiste. Buenísimo. Y con eso yo creo que podemos dejar por hoy, Fede. Así es. Así que a todos, si les gusta el podcast, el episodio, suscríbanse, compártanlo, califíquenlo, por favor. Eso nos ayuda a continuar el esfuerzo. Si tienen preguntas o historias que quieran compartir con nosotros, como siempre, escríbanos al correo que está en la descripción del podcast o pueden dejarnos comentarios, lo que quieran. A vos y a los oyentes, como siempre, muchas gracias. A vos, George, y a todos los que nos escuchan. Chao, chao, que estén bien. Buena gira del camino. Chao, chao.